El término entender una empresa está extremadamente prostituido. Saber cómo gana dinero la empresa o cuál es el producto lo puedes hacer en todas las empresas del mundo muy rápidamente. El concepto entender una empresa no se refiere a nada de eso. Entender significa saber por qué las variables clave de las que depende el negocio se mantendrán a 10, 20 años vista. Por tanto, ser capaz de ver cuál va a ser la contabilidad de la empresa de aquí a 10, 20 años vista. And when I say understand, I don't mean understand, what the product does or anything like that. I mean understand what the economics of the business are likely to look like 10 years from now or 20 years from now. ¿Por qué debes invertir solo en empresas cuyo futuro económico puedes prever? Porque tirar de los datos pasados y presentes, es decir, saber cómo la empresa gana dinero y cuál es su producto, y si la contabilidad presente y pasada es buena, es la fórmula perfecta para comerte error tras error. Y no lo digo yo, lo dice Morgan Stanley, uno de los mayores bancos de inversión del mundo. Cogieron muchísimas empresas y con datos desde 1990 a 2022. Dividieron todos estos años en periodos de 3 años. Cogieron el ROIC de cada empresa al inicio de ese periodo de 3 años e hicieron 5 grupos desde los que más tenían a los que menos. Luego pasan esos 3 años y vuelven a hacer una clasificación del que tiene más al que tiene menos. Y los dividen en 5 grupos. Miran cómo se han movido las empresas de cada grupo a otro y repiten esto en el resto de años. Las empresas con mejor ROIC, si se mantenían en el grupo de los que tenían mejor ROIC después de ese periodo de 3 años, daban una rentabilidad anualizada del 20%. Brutal. Pero con que cayesen un escalón por debajo, se te iba al 7% anualizado. Peor que las que estaban en la media, en el grupo 3, y se mantenían en ese grupo 3. Casi lo mismo que las que estaban un poco por debajo de la media en el grupo 2 y se mantenían en el grupo 2. Más de lo mismo que las otras. La rentabilidad está en mantenerte arriba o en mejorar. Si caes con suerte consigues retornos mediocres. ¿Y cuál es la probabilidad de que empeore? Pues del 50%. Estás vendido. Un ROIC alto y constante no indica ventaja competitiva sostenida. No indica que la empresa sea sólida y vaya a mantenerse bien a décadas vista. Tu única labor como inversor es tratar de comprender de qué depende el ROIC de tu empresa y cómo será la evolución de aquello de lo que depende el ROIC y de las cuentas de la empresa en general. Entonces, ¿cómo saber cuál será el ROIC futuro o más en general la contabilidad futura de la empresa? Entendiendo la empresa, entendiendo por qué las variables de las que depende su contabilidad se van a mantener en el futuro o mejorar. Porque a cuánto estará la acción, a un año o incluso años vista, ni lo sabemos ni nos importa. Pero ¿dónde estará el negocio subyacente? Sí lo podemos saber y si no, no nos merecemos invertir en él. ¿De qué dependen las cuentas de una empresa? Pues realmente de solo 2 cosas. Primero, que si suben los costes variables, suben los salarios, materia prima, etc., la empresa sea capaz de trasladar esa subida al precio final, que tenga un mínimo de poder de fijar precios. Segundo, que la tasa de utilización de las cosas fijas, véase las fábricas, tiendas, software, etc., se mantenga o suba, porque entonces los costes fijos no se comerán el beneficio. Ya está, porque en última instancia solo hay esos 2 costes, variables y fijos. Por tanto, si eres capaz de compensarlos por completo, tu contabilidad como mínimo se va a mantener. Por tanto, eres capaz de modelizar el negocio, ves los KPIs de los que depende, entiendes que su dirección en conjunto no va a empeorar, por tanto el resultado no va a empeorar. Entonces, ¿de qué depende el poder de fijar precios y la tasa de utilización? Bueno, pues el poder de fijar precios depende de la posición competitiva y la tasa de utilización de que haya demanda. Ahora veremos cómo analizar estas 2 cosas, pero la idea es que cuando tienes esas 2 cosas claras, es que puedes trascender no solo la buena o mala cotización hoy, sino las cuentas hoy. Porque las cuentas pueden volverse feas y aún así no tener que vender. Primero, pueden volverse feas por cosas que tienen que ver con esas 2 cosas de costes fijos y variables. Véase, eres una fábrica, estamos ante una crisis y por tanto los ingresos te caen muchísimo, pero tienes que seguir pagando los costes fijos. El margen, por tanto, te cae muchísimo o se te va a negativo. Bueno, pues como inversor, solo tienes que preguntarte si después de la crisis volverá la demanda. Y eso solo depende de que el producto sea lo suficientemente bueno y de nada más. Véase también, eres un supermercado y la materia prima te sube muchísimo y no puedes trasladar absolutamente toda la subida ya. Tendrías que trasladarla progresivamente, que es lo que ha pasado en los últimos años. Por tanto, tendrás menos margen durante un periodo. Bueno, pues como inversor, solo tienes que preguntarte si la materia prima subirá
de forma tan loca durante años, o si es temporal, y si es temporal, si el supermercado tiene suficiente MOAT como para volver a los márgenes anteriores. Tener estas dos cosas claras también sirve para cuando tu empresa adquiere otra que va mal, incluso tiene pérdidas. Preguntarte simplemente esto para poder concluir si darán la vuelta a la cosa o no. Es una cuestión de si podrán seguir fijando precios y tasa de utilización suficiente con la empresa adquirida. Segundo, las cuentas pueden afearse por cosas que no tengan nada que ver con estas dos cosas. Puede reducirse por gastos, que por definición reducen el beneficio presente, pero que en realidad son inversión. No son lo que impiden que esa inversión tenga rentabilidad a largo plazo. Véase, gastos agresivos en marketing, investigación, CAPEX. Ensucian el beneficio a corto plazo, pero no son costes propiamente, sino inversión. Sirven para atraer demanda y o poder satisfacerla. Por tanto, solo tienes que preguntarte si podrás fijar precios a esos demandantes y si la infraestructura de la que construyas tendrá una tasa de utilización suficiente. Empeoran la rentabilidad a corto plazo, pero no la de largo plazo, sino que la crean, mientras cumpla esas dos condiciones de MOAT y demanda suficiente. Esto es fundamental, porque salvo que inviertas en empresas ya muy maduras, la que más y la que menos reinvierte o de repente se pone a invertir más que antes. ¿Cuál es la primera reacción del mercado? Caída, porque como accionista hoy voy a tener menos free cash flow porque te lo has gastado en reinvertir. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Si esa reinversión va a tener retorno, en base a fijarnos en fijación de precios y utilización. ¿Cuál es la cuestión? Que si la empresa invierte en el negocio en el que hemos concluido que hay esas dos cosas, mejor para nosotros porque tenemos convicción clara de que va a tener un alto ROIC. Por tanto, queremos que la empresa reinvierta agresivamente para aprovechar ese alto ROIC. Y es que esta es la prueba de si entendemos la empresa o no. Si estarías dispuesto a no tener free cash flow durante varios años porque se está invirtiendo en un negocio sobre el que deberías saber que tendrá fijación de precios y tasa de utilización suficiente y por tanto una buena contabilidad futura. La pregunta brutalmente honesta es, ¿confías tanto en tu análisis de la ventaja competitiva como para renunciar al free cash flow hoy? Y es que esto es la predictibilidad real. La predictibilidad de que la empresa estará bien a décadas vista. No el que si puedes modelizar exactamente los resultados de los próximos años. No, tienes que trascender eso, o significa que no entiendes la empresa. Es de primero de comprender la valoración de una empresa y la asignación de capital. Si tengo menos free cash flow hoy, pero esa inversión me va a dar un retorno superior a la rentabilidad que quiero como accionista, el valor de la empresa es mayor. Por tanto, sucede lo mismo si no solo te privan de ese free cash flow hoy, sino que te privan de él constantemente. La caída en Amazon, por ejemplo, en 2022-2023 fue esencialmente porque se pusieron a reinvertir tanto en su red logística que tuvieron free cash flow negativo durante 2 años. Pero era esencialmente para satisfacer su demanda. Así que simplemente tenías que preguntar si van a seguir teniéndola a partir de ahí y por tanto una buena tasa de utilización y además de eso poder de fijación de precios sobre ella. O la caída más reciente que ha tenido Meta. Es esencialmente por reinversión en implementar la IA, porque la IA no es el chatbot este que hay ahora en WhatsApp. La IA en Meta es sobre todo para el algoritmo para recomendar contenido y anuncios. No están destinando ese dinero para el segmento de Reality Labs, cuyo presupuesto hace unos días dijeron que iban a recortar en más de 30%, sino que lo están destinando para Facebook e Instagram. Y eso ya está teniendo retornos hoy. Por eso Zuckerberg ha dicho que lo que de verdad teme es estar infrainvirtiendo. Y si has analizado Meta, deberías tenerlo claro, que el crecimiento significativo de los próximos años depende de subir el coste por anuncio sin que eso implique peor retorno para el anunciante, sino mejor, y que eso se hace gracias a la IA. Que precisamente porque implica retorno positivo para el anunciante, es que Meta va a poder tener fijación de precios sobre esas unidades de inversión y también tener una alta tasa de utilización de lo que ha construido. Paréntesis, cuando estaba a $600 así, más o menos, me parecía una oportunidad decente. Ahora que está en $660, no lo veo tan claro, pero bueno. La idea esencial que os tenéis que quitar de la cabeza es que el futuro no se puede saber o que las cosas a veces pasan y a veces no. Estas serían afirmaciones de las que cualquier filósofo clásico se descojonaría. Para Santo Tomás o Aristóteles no sería una explicación, sino una confesión de ignorancia maquillada. Su planteamiento sería, primero, cada cosa es algo, tiene un ser, una naturaleza definida,
y no puede ser otras cosas a la vez. Es decir, tiene unas características que lo definen. Si no tuviese características que lo definan, o no sería nada o sería parte de otra cosa con otras características propias. Véase, un animal no es una piedra, y si tiene características de piedra, es que es una piedra. Un perro no es un gato, y si tiene características de gato y no de perro, es un gato. Cada cosa tiene sus características que lo distinguen de otros seres. Segundo, el obrar sigue el ser. Por tanto, no puede obrarse de forma distinta a su ser, a sus características. Es decir, como cada cosa tiene unas características, opera en coherencia con esas características, no en coherencia con otras características. Es decir, esas características implican un principio ordenador y por tanto si sabes ese principio, sabes el resultado y cuál no va a ser. El fuego es caliente, por tanto quema y no moja. Si sueltas algo con peso, cae, no levita. Tercero, todo lo que tenga ese ser, esa característica esencial, opera y operará así. No necesitas ver cada caso o esperar a ver el futuro para ver si se mantiene eso. Un fuego quema, tanto en España como en Portugal, hecho sobre madera o sobre tela, hecho en el siglo I, en el siglo XXI. Si sueltas una piedra, cae, da igual si es hace 2 milenios, en el Polo Norte, etc. Cuarto, cada cosa particular comparte distintas esencias con otras, pero no todas las esencias y con todas las cosas. Por tanto, compartirán el principio en cuanto a eso, y por tanto el obrar en cuanto a eso. Ejemplo, tanto un ser humano como una piedra tienen peso, por tanto estarán afectadas por la ley de la gravedad. Pero la piedra no tiene capacidad de actuar como lo tiene un ser humano. Son distintos en distintas características y por tanto obran de forma distinta en distintas características, pero no en todas las características obran distinto porque comparten algunas. Otro ejemplo, una piedra no moja, pero una piedra mojada sí moja. No moja por piedra, sino por tener agua en su superficie. Por tanto, si concluimos un resultado de unos principios, pero ese resultado no se da, no es azar. No es que unas veces pasa, otras no. Es que hay un principio adicional que opera en ese caso, que por tanto debemos descubrir. Y si no, si nos refugiamos en unas veces pasa, unas no, nos vamos a cometer error tras error porque no vamos a aprender cuál es eso que nos dará certidumbre del resultado futuro las siguientes veces que analicemos una empresa. Ejemplo, si suelta una piedra y cae, significa que hay una fuerza mayor que la gravedad que está impidiendo que la gravedad actúe. Todo esto que he explicado es metafísico y por tanto la mentalidad moderna diría que es muy abstracto, muy poco práctica. No, es todo lo contrario. Lo metafísico es lo más real que existe y por tanto lo más aplicable a todo si lo entiendes bien. Véase, los científicos son capaces de predecir la existencia de planetas y el estado de esos planetas, aunque todavía no se vean, porque tienen leyes físicas, químicas, biológicas, etc., que pueden extrapolar en tanto conocen el ser sobre el que se basan esas leyes. Son estos principios los que dan un orden al mundo natural, y por tanto eso se puede extrapolar para ver lo que todavía no se ha visto. De igual forma, se puede ver el futuro de ciertas empresas en base a comprender el comportamiento del consumidor y las dinámicas competitivas, que es lo que ahora veremos. Porque son los principios que ordenan el mercado y por tanto se puede extrapolar para ver lo que todavía no se ha visto en las cuentas hoy. Otro ejemplo de cómo esto es lo más real que existe. Pregúntate, ¿saldrá el sol mañana? Si te basas en que el futuro no se sabe, ni se puede saber, que lo que no hemos visto no lo podemos saber, aunque tenga la mayor de las lógicas, tienes que decir que no sabemos si mañana saldrá el sol. Y ojo, esta tontería la han dicho filósofos reputadísimos como David Hume. Precisamente por lo que estoy diciendo, porque navegaban estos principios básicos de la metafísica. Pero cuando entiendes la realidad, desde este marco aristotélico tomista, simplemente dices que el sol salga siempre muestra de que hay probablemente un orden, y por tanto unos principios que lo ordenan. La ciencia descubre que hay unos principios que causan ese orden, y por tanto podemos decir que el sol saldrá mañana, porque no hay ningún indicio de que la Tierra vaya a dejar de girar y el sol deje de estar ardiendo. De igual forma, podemos descubrir los principios que causan que nuestras empresas consigan beneficios y así que sigan teniendo beneficios es predecible, que su futuro no es incierto, porque los principios de las ciencias naturales no son los únicos universales, demostrativos e inmutables. Salvo que me digas que el humano no tiene características inherentes y por tanto no tiene principios universales, demostrativos e inmutables. Lo cual es bastante absurdo,
y te lleva a unas ramificaciones morales dudosas, por así decirlo. ¿Cuál es el principio básico? Pues que el ser humano hace siempre y por necesidad lo que más valora en cada momento. Porque por definición lo que atrae es aquello a lo que mueve. Y por tanto, si te mueves a eso, significa que es lo que te atrae. Definiciones básicas que describen precisamente la naturaleza de las características. Porque hacemos siempre lo que valoramos, hacemos siempre lo que nos atrae, aunque sea un error inconsciente, o del que luego nos hacemos conscientes, o que nos volvemos conscientes en ese mismo momento que estamos actuando. Porque el hecho es que en ese momento lo valoras subjetivamente así, si no, no estaría actuando así. Y si no estás de acuerdo con esta premisa, te estás contradiciendo. Porque lo que estás haciendo es valorar más refutarlo o negarte a aceptarlo que aceptarlo, y por eso es que quieres refutarlo o negarte a aceptarlo. Ya digo, es que son definiciones básicas tautológicas. Porque la libertad no implica desorden o impredictibilidad, lo cual es una concepción bastante moderna. La libertad da orden, porque no puede implicar hacer lo que no se puede, y no se puede hacer lo que no se quiere. Y esto aplica al comportamiento del consumidor para que lo podamos predecir. El consumidor compra porque valora más el servicio o el producto que reciba, que el dinero que tiene que dar a cambio. Si nuestra empresa es la única que tiene y puede tener el servicio, nuestro beneficio es predecible. Porque podemos predecir que tendremos fijación de precios y utilización. Puedo predecir no porque tenga una bola de cristal, sino porque sé identificar la naturaleza del negocio. Esta es la clave del análisis. Primero, que sea un apetito humano relativamente constante, véase, hambre, frío, entretenimiento, etc. Segundo, tienes que saber las características de las que depende que el producto o servicio satisfaga ese apetito. ¿Qué es lo que hace que el cliente compre esa cosa y no otra cosa? Una vez descubres esas características que dan valor, tienes que pensar en todas las formas posibles de dar ese valor y por tanto que haya un servicio o producto alternativo que pueda surgir, que por tanto tenga una mejor propuesta de valor y se coma a tu empresa por tanto. Si entiendes la naturaleza del bien, serás capaz de ver y descubrir todas esas opciones potenciales que hay. Porque serás capaz de descubrir los límites de la naturaleza, de esas características. Porque no puede ser lo que no está en sus características. No descubrir las alternativas hoy, sino cómo pueden desarrollarse mañana. Si ahí concluyes que la forma de hoy es la que tiene más sentido, podrás saber que el futuro de esa empresa será bueno. Entiendes por qué el negocio va a poder compensar todos los costes y por tanto mantener o mejorar su contabilidad de aquí a 10 años. En cambio, si no tienes ni idea de cuál sería la forma idónea de proveer el máximo valor y que hay muchas cosas fuera de tu control, significa que no entiendes la naturaleza de esas cosas y por tanto no es predecible. Paréntesis, en esto os puede ayudar muchísimo las investigaciones profundas de Gemini o ChatGPT, de formas de proveer mejor el servicio que ya existen o que podrían existir, y cuán generalizadas versus de nicho serían y cuán rápida su adopción. Aquí también pensad en si vía integración vertical la propuesta de valor se vuelve cada vez mejor, que es un poco lo que está pasando en las consultoras IT al ser intermediarios y que los servicios son cada vez más fáciles de integrar y implementar por puro progreso tecnológico, o lo que de verdad es el riesgo de Adobe, que no son los modelos de IA generativa, sino la integración vertical de YouTube, Facebook, Instagram, Google, Amazon, etc. Tercero, que la empresa además tenga MOAT, porque así estaremos además seguros concretamente en la empresa en la que hemos invertido. Porque además los MOATs, cuando los entiendes, son abstracciones evidentes del comportamiento del ser humano y por tanto principios por los que opera. En suma, la predictibilidad no viene de anular la libertad del cliente, sino de entender la estabilidad de la naturaleza humana y cómo la empresa se alinea con ella. Ahí la predicción tiene un grado altísimo de certeza, no por física, sino por pura lógica de la acción humana. Una vez concluyes todo esto, vas a tener claro el futuro de la empresa, vas a tener clara tu inversión, y no gracias a que la narrativa está de tu lado. Por tanto, serás capaz de ver cuándo puedes llevar la contraria al mercado y cuándo no. Por tanto, invertir con paz mental, invertir sin dudas que es para lo que estamos.